Estamos hoy aquí en una cápsula que para mí es muy especial, muy importante, porque vamos a hablar de cómo se pueden implicar las familias en la organización de eventos, de iniciativas para favorecer al colectivo de personas con fibrosis quística. Lo vamos a hacer con Esther. Esther, buenos días. Buenos días. Bueno, Esther, eres madre de una niña que se llama Leia, tiene 5 años, ahora si no me equivoco. Sí. Cuéntanos un poco, tú viniste un poquito más tarde, ¿no? Tras el diagnóstico pasaron unos meses. Pasó 1 año y medio. 1 año y medio. Sí, porque con la prueba del talón salió elevado, le volvieron a repetir, pero no se la repitieron con todas las pruebas, entonces no supimos lo que tenía. Entonces estuvo mala hasta la pandemia, y luego en la pandemia el doctor Osona no nos había soltado, la verdad que súper bien, y con tras neumonías y todo, pues al 1 año y medio nos hicieron la prueba del sudor y Vale. salió positivo. Bien, entonces, bueno, son casos que pueden darse, o sea, no estamos hablando de hace muchos años, sino hoy en día también puede pasar estas cosas, Sí. pero es cierto que el colectivo médico está muy pendiente en este sentido ya tienen la mosca detrás de la oreja cuando pasan estas cosas y la fibrosis quística se tiene en cuenta. Bueno, desde ese primer momento, yo recuerdo nuestra conversación aquí, vinisteis enseguida, ¿no? Sí, os asociasteis enseguida, que existéis poneros en manos de la asociación. Cuéntanos un poco qué te hemos ofrecido desde ese momento, en el año 2021, hasta ahora. Pues, aunque no lo creas, mucha. A mí, sobre todo psicológicamente, porque claro, yo no sabía qué era esta enfermedad, no sabía ni que existía. Y cuando pregunté, me dieron directamente, el doctor Osona me dio tu teléfono, me puse en contacto el mismo día que me dijeron que era positivo, me dijo que no había súper bien, no había dudas. Vine aquí, me diste la oportunidad de psicólogo y todo esto, yo te dije que no, que estaba muy bien, que lo voy a hacer muy bien, pero llegó el momento de que el momento de lucidez que dices, aquí está pasando algo, mi hija tiene una enfermedad degenerativa y que ahora puede estar medianamente bien, pero el día de mañana no sabes cómo... No sabes qué va a pasar. No sabes qué va a pasar. Eso pesa, ¿verdad? Eso pesa. Pesa porque es una cosa que tú no lo tienes en mano. Entonces no puedes... ¿Cómo te lo explico? O sea, no puedes controlar la situación. Exactamente. No depende de ti. No depende de mí. Y cuando no depende de mí, pues entonces mi cabeza pues me empezó a dar... Claro. Y la verdad que me ayudasteis muchísimo psicológicamente y no psicológicamente, o sea, sino por la fisio de la niña, que hace 1 vez por semana, o sea, está muy bien y la verdad que siempre estáis atentos en todo, realmente. Bueno, eso es una parte de nuestro trabajo, el programa de acogida, orientación y seguimiento, ¿no? Aparte de la fisioterapia, psicología que podemos hacer, pero es cierto que esa parte es importante, ¿no? Pero a mí lo que me ha gustado mucho, no solo de ti, sino de tu familia en general, es que os habéis implicado. O sea, aparte de ser socios y tal, que está súper bien, habéis dicho, oye, pues, ¿y yo qué puedo hacer por el colectivo, ¿no? Ya que me están dando todo esto. Y me ha gustado mucho vuestra implicación en la organización de eventos. Cuando hemos pedido voluntariado, habéis sido los primeros que habéis dicho, oye, nosotros participamos en la organización del circuito de la carrera, en el desmontaje, en cualquier cosa que os hemos pedido, siempre habéis estado disponibles. Eso para mí es muy importante, pero lo que más me gusta es que habéis tenido iniciativas. Nosotros podemos hacer cosas y estáis a nuestra disposición, pero además, ¿qué idea habéis tenido? Pues mira, Leia va a un colegio, como todos los niños, y yo he estado, pues desde que me enteré de la enfermedad, a ver si podían hacer pues las historias que hacéis vosotros en el cuentacuentos. El cuentacuentos y todo esto, y hacer una fiesta solidaria o algo, una recaudación, porque allí hacen contra el cáncer, pero no hacían de fibrosis quística, que realmente hay una niña en el colegio. Claro. Y es para dar también a conocer, mi hija también, así, a eso le ayuda porque normaliza la enfermedad. Importantísimo. Exactamente, normaliza la enfermedad, porque yo desde el primer momento la he normalizado. Familiares, sobre todo para ella. Que sepa que ella que tiene una enfermedad pero que no está enferma, que ella puede hacer todo igual pero que sepa lo que tiene. Mira, esta es una palabra que acabas de decir, una expresión que es fantástica para mí.
Nosotros desde hace años ya no hablamos de enfermos de fibrosis quística, ni de pacientes, ni afectados. Son personas que tienen una enfermedad que algunas veces se va a manifestar y otras, pues a lo mejor tardará años en manifestarse o no se manifestará. Hemos tenido la oportunidad de ir al cole, de hacer un cuentacuentos en la clase de ella, y cuando dijimos, nosotros tratamos la fibrosis quística, Respiralio tiene fibrosis quística en el cuento, y dice, yo tengo fibrosis quística, y lo dice de la forma mejor que hay para que el resto diga, vale, pero es que ella está bien. ¿Qué más me da que tenga fibrosis quística que no la tenga, ¿no? Entonces, esa normalización, nosotros siempre ya hemos hecho cápsulas sobre esto, es básica. O sea, os doy la enhorabuena porque creo que ahí habéis dado un paso importante para que ella crezca interiorizando que tiene fibrosis quística, pero normalizándole, ni dándole más importancia ni menos de la que tiene, la justa. En cada momento, ¿no? Porque habrá momentos que sí, que le afecte más por una infección, por lo que sea, pero el resto no. Entonces, ¿por qué vamos a tener con la etiqueta aquí, no? Exactamente. Entonces, me parece maravilloso. Y esta fiesta, al final, ¿qué ha pasado? Pues nada, pues como no me hacían caso realmente, o sea, sí, te lo miramos, pero nunca me han hecho caso, entonces pues decidí apuntarme al AMPA del cole, para tener un poquito más de voz. ¿Vale? Sí. De voz. Sí. Y ha sido meterme, la verdad que el AMPA una maravilla, porque fue decirlo y decir, sí, o sea, vamos a hacer la fiesta solidaria de fibrosis quística el día 19, tal, o sea, lo hemos hecho, hemos conseguido muchos patrocinios, o sea, la cesta de Navidad es todo solidario, o sea, todo nos lo han dado. ¿Te das cuenta de que, y yo invito al resto de familias, incluso de personas cercanas al Grupo Respiralia, que tengan este tipo de iniciativas? Porque al final, si la idea es buena, las empresas colaboran. Exactamente. Y te has dado cuenta, ¿verdad? Sí. Entonces, y además, el Grupo Respiralia ya tiene cierto nombre, entonces a las empresas no les importa colaborar en este tipo de eventos. Así que animo a que cualquiera, tú en este caso, sé que a través de tu empresa, de tu profesión, también haces este tipo de colaboraciones a través de tatuajes solidarios. Y cualquier persona que trabaje en cualquier empresa siempre puede decir, oye, me gustaría hacer algo o participar en este evento, ¿qué os parece si a través de la empresa podemos colaborar, ¿no? Entonces, Esther, te doy las gracias infinitas porque creo que es un ejemplo para el resto de familias, que hay muchas que ya colaboran y tienen iniciativas, pero creo que es importante que la gente lo sepa, que se pueden hacer muchas cosas y reinventarse es posible. Así que, Esther, muchísimas gracias. A vosotros.